Muy bien, reciban todos ustedes, como siempre, un cordial saludo a la distancia. Nos da mucho gusto saber que continúan ciertamente perseverando y siendo constantes en la bendita palabra del Señor, en la congregación. Así que a todos ustedes, nuestro más cordial y afectuoso saludo a la distancia, a todos los que nos siguen de alguna manera de diferentes latitudes de nuestra nación. De verdad, gracias. A todos los que nos siguen, muchas gracias. Por favor, me hace saber de alguna manera si cuenta con buen sonido, si cuenta de alguna manera con una buena imagen, ¿no? Siempre será muy importante el estar acondicionando cada una de estas factores, ¿no? Que son tan importantes y tan claves. Muy bien. Amados hermanos, pues en vista de que han surgido esta serie de restricciones, pues nos vemos también en la imperiosa necesidad de enseñar, de predicar, de hacer que la palabra corra desde cualquier lugar. Recordemos que la palabra no está presa, amados hermanos, así que siempre, desde cualquier parte, desde cualquier lugar, nuestra responsabilidad es que la palabra siga corriendo. Amén. Así que todos bienvenidos una vez más a este bendito tiempo y damos gracias, vuelvo y le repito, por cada uno de los que buenamente se conectan, noble, amorosa, tierna y compasivamente, ¿no? Y esto para tener un tiempo también como familia, escudriñando la Escritura, conociendo la bendita palabra del Señor. Muy bien, a todos ustedes, de verdad, muchas gracias. También debo de manifestar nuestro gozo al saber que las aulas virtuales siguen creciendo. El Instituto Teológico Internacional, bueno, tenemos un buen número de inscritos. Damos gracias al Señor por eso. La Academia Bíblica también cuenta con un buen número de inscritos. Así que damos gracias al Señor, y dentro de la academia básica, el nivel medio, el nivel de principiante, el nivel básico también, damos gracias al Señor. De verdad, ha sido un tiempo muy, muy especial. Claro, bastante trabajo para nosotros, pero qué bueno el poder desarrollar este trabajo con alegría y con gozo, sabiendo que el trabajo para el Señor, nuestro trabajo y esfuerzo para el Señor no es en vano. Gozosos, vuelvo y le repito por ello. Bueno, un tanto, si así a bien me lo tienen recibir, pues con cierta nostalgia, si a bien me tienen recibir el término, porque siempre anhelamos estar en la iglesia, en la planta física, vernos, saludarnos. Siempre, siempre de verdad uno anhela ver a sus hermanos, a su familia. Así que, bueno, seguimos orando y esperemos que todo esto que está ocurriendo, que sucede, pase ya más pronto que cualquier otro día. Amén. Muy bien. De lunes a sábado está el equipo de orantes, hombres y mujeres que levantan plegarias, peticiones de manera constante, 5 de la mañana de lunes a sábado. Bienvenidos, conéctese por favor, bienvenidos, de 5 a 6 de la mañana, 60 minutos para orar, para clamar, para suplicar, para levantar peticiones por otros, ¿no? Así que bienvenidos, vincúlese, contáctese, números de contacto, bienvenidos de verdad. Bueno, y bueno, adicional de ello, pues no está de menos también informarles que el aulas o las aulas virtuales de los niños, para los niños, bueno, siguen abiertos, hay algunos cupos aún, así que inscriba a sus hijos, si conoce a su sobrino, su primo, no sé, inscríbalo. Es una gran bendición que los niños desde muy chicos estén aprendiendo la bendita palabra del Señor. Amén. Muy bien. Dicho lo anterior, amados hermanos, vamos a orar para dar inicio a nuestra enseñanza en el día de hoy. Amén. Padre, te damos gracias y te bendecimos porque eres nuestro Dios bueno, fiel, santo y justo, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor, y que sea tu Espíritu Santo asistiéndonos en este bendito tiempo, Señor, para que haya una revelación clara de tu palabra, Señor. Por favor, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo asista a nuestro entendimiento, cada área de nuestro ser. Que no sea una enseñanza, una predicación más, Señor, sino que tu palabra, Señor, obre
con el poder transformador en nuestras vidas, Señor. Sabiendo que ese poder transformador para nuestras vidas es de bienaventuranza, es para bendición. Y no solo para nosotros, sino para nuestra generación, para nuestras descendencias. Te damos gracias, bendito Rey Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén y amén. Muy bien. Pues estaba abriendo con algunos anuncios, dando como la posibilidad de que algunos hermanos se sigan conectando. Si usted nota que todavía no hay alguno de sus hermanos en Cristo que se ha conectado, hágale el llamado noble, amable, cordial. Dígale, hermano, ya estamos en nuestro tiempo de servicio, en nuestro tiempo de la palabra, un día como hoy, ¿no? Entonces llámelo, salúdelo, instelo, anímelo a que esté en este tiempo. Muy bien, a todos los que están presentes, de verdad, nuestro saludo. Muy bien, acompáñenme por favor al Salmo 119. Bueno, estoy como, la verdad, debo de decirles algo gozoso, estoy de pie. Otras veces me tocaba así como sentadito en vista de una pequeña aflicción, pero bueno, ya estamos, ¿no? Estoy contento, la verdad. Muy bien, vamos al Salmo 119 y vamos a estar leyendo el Salmo 119, el versículo 105. No cabe duda que es uno de los textos, de alguna manera, apreciados por el círculo, por el ámbito cristiano. Y muchos lo han memorizado, muchos lo han guardado, ¿no? Y esto realmente, este texto ha sido, permítame así, homenajeado desde la memoria de muchos. O sea, se lo saben de memoria, lo expresan. Sin embargo, pareciera como si al momento de vivirlo se ignorara, ¿no? Y con acentuado descuido por ahí no se lleva a la práctica. Vamos a ver de qué se trata el texto que les estoy mencionando. Bueno, leeremos el texto y contextualizaremos, desarrollaremos el texto con lo que precede al texto, lo que sigue, y lo que antecede al texto, para que así de esta manera podamos tener el entendimiento y la debida comprensión de qué significa lámpara es a mis pies. Amén. Muy bien, vayamos al texto. Salmo 119, versículo 105. Y dice la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, ¿no? Dice la palabra, a mi camino. Déjeme por favor empezar con una ilustración, o más bien, sí, algo anecdótico real. Un hombre en su momento, ¿no? Se desplazaba para su casa en su auto. Más o menos el velocímetro marcaba, tal vez puede ser 120, 130 por ahí, ¿no? Muy bien, tenía un santo afán, Pareciera como si los medios justificaran el fin. Esto es, pareciera como si él ir a tal velocidad por llegar de afán a su casa, o sea, por querer ver a su familia y ver a su esposa y a sus hijos, eso le daba licencia para ir a tan alta velocidad. Bueno, digamos que cualquiera que lo vea de esta forma dirá, es válido. Tiene muchos deseos de ver su casa, de ver su familia, de ver sus hijos. Entonces es válido, puede ser que vaya a esa velocidad, ¿no? Aunque recordemos que está infringiendo una norma, una ley, ¿no? En algunas carreteras no es permitido ir a semejante velocidad. Sin embargo, en medio de ese santo afán, en medio de esa circunstancia, de esa velocidad, parece que el hombre se descuida. Y por un momento, como también estaba atento de sus labores cotidianas, voltea a mirar, ¿no? Porque llevaba tal vez un medio electrónico en el asiento del pasajero, voltea a mirar para levantar a ver qué dice el mensaje del medio electrónico, y cuando vuelve en sí, ya se ha salido de la carretera, ha chocado, ha dado botes y ha pasado al otro lado, ¿no? Y cuando como que vuelve en sí, sin haberle ocurrido mayor circunstancia, porque fue algo milagroso que este hombre no hubiese muerto, y cuando vuelve en sí, como que levanta su mirada al cielo y dice, Señor, ¿pero por qué a mí? Muy bien, parece ser que la respuesta no se dejó esperar.
como que una voz en su corazón le dijo, porque eso lo hiciste tú, no porque a mí, ¿por qué tú? Hermanos, esto porque muchas veces nosotros en ese trasegar, en ese caminar, muchos que dicen ser creyentes, descuidan, se dejan distraer por momentos en el trasegar, en el camino de lo que es ser el verdadero creyente, de lo que es ser un cristiano. Y se descuidan. Y en ese momentito que se descuidan, porque algo les llama la atención, en ese momentico como que pierden de vista, ¿no? Realmente el camino por donde deben de ir. Y cuando se dan cuenta ha sido la catástrofe. Los resultados no se dejan esperar. Por eso el salmista, mi amado hermano, espero que la ilustración nos haya servido de algo. Por eso el salmista dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bien, definitivamente que está centrado el texto en la palabra del Señor. La vida cristiana precisa de practicidad, de acciones, de evidencias, de la convicción o el creer que decimos tener. Si yo digo que este libro es mi manual, donde están registradas las normas de fe y conducta para mi vida como creyente, si digo que es mi manual de vida, hermano, debo de ser consecuente con eso que yo estoy diciendo. Si digo que la palabra es inspirada por Dios, que es palabra de Dios, que es para bendición de mi vida, pues tengo que ser consecuente con la palabra. Y el ser consecuente se refleja por la practicidad. Una practicidad que tiene su origen en el conocimiento, sí, pero también en el uso de la palabra de Dios de modo personal, práctico, habitual, ¿no? Para poder ver cuál es el camino y lo que hay en el camino. ¿Me estoy haciendo entender, amados? O sea, no podemos decir creyentes, ir a toda velocidad, descuidar, perder de vista, ¿no? Porque nos distraemos, nos salimos, hermano. No podemos perder de vista, hermano, bajo ningún aspecto, bajo ninguna circunstancia, ¿no? Este manual. Pero no se puede perder de vista ni en cuanto a su conocimiento, ni en cuanto a su uso. A muchos les pareciera por momentos molestarle consultar algunos manuales, ¿no? Perdón, déjenme mirar una cosa, recordé algo en mi maletín. Miren, por ejemplo, esto es un manual de instrucciones. ¿A quién le gusta leer el manual de instrucciones? A ver, un manual de instrucciones. ¡Wow! Esto es un manual de instrucciones, hermanos. Miren ustedes, un manual de instrucciones. ¿Sí? La letra es pequeña, ¿no? La letra y en sí, como está estructurado, mira, tú lo ves así, dice, este es tu manual de instrucciones. A uno dice, bueno, venga a ver qué dice. Y cuando empiezas a desenvolverlo, tú dices, no. Yo mejor como que no. Y utilizan el elemento que adquirieron, ¿no? De la manera que les parece sin consultar el manual. Ahora, ¿este manual es de qué, pastor? Mire, amado y santo hermano, no, espero que no se vaya a privar de la risa. Pero este manual es para usar un casco de ciclista. Simpático, ¿no? Para usar un casco de ciclista es este manual. Pero mire, ¿será importante leer el manual? Sí. Porque ¿para qué se diseñó ese casco de ciclista? Para protegerte. Hermanos, cuando a la gente se le dice la palabra del Señor, entran en un romanticismo, ¿no? Dice, sí, la palabra, no, sí, la palabra. Pero ya cuando vamos, ¿no? Al palabra por palabra, versículo a versículo, párrafo a párrafo, capítulo a capítulo, libro a libro, como que dicen, no, yo mejor llevo mi vida a mi manera. ¿Para qué tanto leer? Mi amado hermano, siempre se nos demandará a nosotros el uso de la palabra.
el poner en práctica la palabra. Y esto, mi amado hermano, para que podamos entender nosotros y tener claro cuál es el camino. Juan 14:6 dice el Señor Jesús, yo soy el camino. O sea, no hay más caminos. El artículo el determinativo, o sea, el artículo que determina, el artículo que no permite, no que se diga los, sino él. O sea, él es el único camino. Y obviamente que a través de la escritura notamos que solo hay un camino. Pero hermano, con citarlo no basta. No basta con citarlo, debo de trasegar ese camino. Y en el trasegar de ese camino debo seguir a Jesús, debo seguir en Jesús, en obediencia, porque aparte de que Él me dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amados hermanos, en estos tiempos, más que cosas o maravillas físicas o materiales, como mencionan algunos que ofrecen como cierto tipo de extasiamientos, permítame el término, o arrobamientos de lo que hay necesidad, es de luz en medio de semejante manto de tinieblas, de inmoralidad, de perversión, de corrupción. Hermanos, hoy más que esos prodigios de maravillas físicas, terrenales o materiales, hoy el creyente de lo que precisa es de luz, de lámpara. Hoy de lo que se precisa es del camino, del verdadero camino. Luz en medio de este camino como abrupto, oscuro, que ofrece esta sociedad, que ofrece este mundo, hermanos. Hoy de lo que se precisa no es tanto de esas maravillas de las cuales muchos hablan y como que sobrecogen, impresionan, impactan, sorprenden. Hoy más que ese tipo de maravillas o prodigios de los que se hablan, materiales o físicos, hoy hermano de lo que se precisa es de luz, del verdadero camino. Una lámpara que alumbre de modo seguro. Una lámpara que alumbre en medio de este camino, vuelvo y le repito, agreste, tosco, ¿no? De este medio realmente que se torna verdaderamente, se torna bastante agresivo. Se precisa de luz, hermano, de una lámpara, se precisa de camino y muchos no saben ni para dónde van. Hoy muchos no saben ni para dónde van, tristemente, hermano. Tristemente no saben, hermanos. Hombres y mujeres con años en el evangelio, según el decir, con años en iglesia, hermano. Y no poder determinar por qué Jesús es Dios bíblicamente. Y no poder verdaderamente discernir por qué el Dios de la Biblia, nuestro Dios, nuestro Rey Jesús, nuestro Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es el mismo Dios de los musulmanes, de los hindúes, de los mahometanos. Por el amor de Dios, hermano, se precisa entonces de qué? De luz. Se precisa entonces de qué? De lámpara. De una lámpara que alumbre, vuelvo y le repito, de modo seguro, que nos ayude en la carrera que tenemos que correr, en la batalla que tenemos que pelear y en la labor como obreros que tenemos que desarrollar esforzadamente. Así está escrito. El apóstol Pablo lo escribió ahí en 2 de Timoteo. Mire cómo está. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo, ¿no? Tú pues, dice la palabra, como buen soldado de Jesucristo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también al que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hermanos, se necesita de luz, de un verdadero camino para poder llevar a cabo responsablemente a lo que fuimos llamados como cristianos, soldados, obreros, atletas. Un misionero que visitaba una aldea lejana, muy lejana, iba a enseñar las escrituras. Y al regreso, le tocaba el regreso en la noche. Y le tocaba por un camino estrecho, ¿no? Y oscuro. Y uno
de los habitantes le proporcionó una antorcha de tea, ¿no? Como una especie de brea, como una especie de combustible que no se agota con cierta facilidad, sino que mantiene lumbre constante. Sin embargo, el misionero, al ver la antorcha y que era como ciertamente algo pequeña, ¿no?, objetó el tamaño y le dijo al habitante de la aldea: es demasiado pequeño, es demasiado pequeña. Y eso lo decía porque aparte de eso pesaba como muy poco, y aparte de eso sí era evidente que su tamaño pareciera no correspondía, ¿no?, o no fuese a corresponder con respecto a las exigencias de semejante noche y semejante camino estrecho. El habitante, con mucha certeza, con mucha seguridad, le expresó lo siguiente. Le dijo: mira, vas a llegar hasta tu casa. Y dijo el misionero, volvió y objetó, dijo: pero hace mucho viento, el viento no la apagará, vas a llegar hasta tu casa. Sin embargo, el misionero volvió y objetó, dijo: pero parece que va a llover. Sí, va a llover, le dice el habitante, pero te iluminará, vas a llegar hasta tu casa. Sí, pero es que yo noto que la noche es demasiado oscura, dijo el misionero. Claro, cualquiera dirá: pues está poniendo demasiadas objeciones. Pues hermano, por una trocha, por una brecha, por un camino estrecho, en medio de un bosque, pues hay que tener sus prevenciones, pensaría el misionero. Sí, pero la noche se hace más oscura, la noche es demasiado oscura. Y le respondió el habitante: entre más oscura es la noche, más va a resplandecer esta luz. Cuenta el misionero que a pesar de sus temores, de caminar por la senda estrecha y oscura, tuvo luz de forma no solamente constante, sino sorprendentemente abundante. Y sorprendentemente porque la noche era sorprendentemente oscura, tan oscura que resplandecía cada vez más esa luz. Hermanos, mire, en una sociedad tan oscura, tan densa, en tinieblas, de inmoralidad, de depravación, de corrupción, se precisa de creyentes como esas antorchas. Se precisan de creyentes como esas antorchas, que entre más oscura es esta sociedad, entre más hostil es esta sociedad, entre más manto gris expele o expone esta sociedad, se precisan de creyentes antorchas que brillen y brillen y brillen. ¿Para qué? Para que lleven a otros a casa. Amén. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Espero estarme haciendo entender, hermano. ¿Sí? Si usted tiene buen sonido, hágamelo saber, por favor. Así que, santos de Dios, si nosotros aceptamos su palabra como nuestra única norma de fe y conducta, nuestros corazones, que por momentos son indecisos, obtendrán luz suficiente. Y el camino será tan claro que lo oscuro de la noche no nos va a causar temor, sino el gozo de ver brillar las abundantes estrellas, lo resplandeciente de la luna. No nos detendremos, amado hermano, cuando este libro, esta norma de fe y conducta es primero. No nos vamos a detener en lo oscuro. Hermano, al contrario, si la noche es tan oscura, pues que nos podamos gozar en lo brillante de aquellas estrellas, en lo refulgente de aquella luna. No nos vamos a detener en medio de la oscuridad, hermano. Ahora bien, entiéndase lo refulgente de estrellas y lo refulgente de esa luna como a las promesas de nuestro Rey, que son muy claves y que deben de llamar nuestra atención a pesar de lo oscuro y estrecho del camino. ¿Me estoy haciendo entender, santos y santas de Dios? O sea, puede que hoy, sí, esta sociedad, aparte de todo, sea muy oscura, o tal vez nuestra situación, circunstancia, no sé cuál es tu situación, cuál es tu circunstancia, cuál es tu condición hoy, pero ten una certeza, hermano, ten una certeza. Si tú fijas tu atención en la bendita palabra del Señor, en lo que el Señor dice, en lo que el Señor seguirá diciendo, no vas a detenerte tanto en lo oscuro, sino que te vas a gozar en lo que Él ya te dijo. Amén. Así que, dicho lo anterior, cuando alguien expresa no acercarse a la palabra, ya sea por pereza, por negligencia o menosprecio, esto es menospreciar el estudio de la palabra, yo le respondo casi siempre, ¿no?,
cuando alguien me expresa que no se acerca a la palabra porque dice, no, pues pastor, es que la verdad me da como pereza, la verdad no me queda tiempo. Bueno, tienen una serie de argumentos que al final eso viene siendo más bien negligencia o menosprecio. Y cuando alguien me expresa esto, mi respuesta siempre es que no es posible, mi amado hermano, que tú puedas seguir por el camino correcto y con luz, si esto no es primero para ti, este libro. ¿No? Es lo único que nos llevará por el camino sin tropezar. Camino para llegar a nuestra casa. Muchos dicen que han pasado por la palabra. ¡Wow! Yo, pastor, ¿no? Conozco de las cosas de Dios. Pastor, yo conozco de las cosas de Dios. Yo he pasado por la palabra. Sí, es válido. Pero parece que la palabra no pasó por ellos. Muchos dicen haber pasado por este libro, pero pareciera que este libro no pasó por ellos. Es como decir, mira, llegué tarde a la cita, qué pena contigo, es que resulta que se me desinfló un neumático, una llanta, ¿no? Que se me desinfló un neumático, una llanta, ¿no? Y cuando me bajé, mira, a sacar la llanta de repuesto y fui a colocarla, ¿no? Fui a colocarla para poder reparar, ¿no? En ese momento pasó una tractomula y me atropelló. Y por eso pues llegué tarde. Hermano, ¿tú te creerías eso? ¿Tú te creerías eso? Hermano, si pasa una tractomula por este parroquiano, no queda nada de él. Absolutamente nada de él. Son 22 ruedas, corríjame los de las llantas. No queda nada de él. Pues hermano, así es con la palabra. Tú no puedes decir, la palabra me pasó, pero no ocurrió nada en mí. Quedó todo de mí. Cuando la palabra pasa por ti, pasa y te arrasa, hermano. No queda nada de ti. Perdónenme la exageración de la ilustración. Pero no queda nada de ti. Cuando este libro te atropella, cuando este libro te embiste, no queda nada de ti. Arrasa tu yo. No queda absolutamente nada de la vieja naturaleza. Nada. Lámpara, dice la palabra, es. El término es indica un imperativo. O sea, es un orden, un mandato, ¿no? Es una lámpara que debe de estar. No es opcional. Lámpara es, dice el salmista. Debe ser esa lámpara que luce y arde con aceite. Debe ser esa lámpara, ¿no?, que luce y arde por el poder del Espíritu Santo, del Dios Altísimo. Ahora bien, no solamente ha de ser luz para nuestros ojos a fin de reconocer el camino, sino para nuestros pies a fin de que sepamos los pasos que debemos dar, además para nuestra senda, para que no nos extraviemos. Se lo repito, no solamente debe ser de alguna manera para nuestros ojos a fin de reconocer el camino, sino que también debe de servirnos, porque ella sirve, ella es muy útil para saber por cuál es el camino que debemos trasegar, cuál es la senda. Que la tengamos como luz, hermanos, como guía. Y prosigue el salmista, escuche, mira lo que dice el salmista. Vaya otra vez al Salmo 119, por favor. Salmo 119. Y el salmista prosigue ahí, porque él tiene muy claro, mi amado hermano, que es la palabra, escuche, que es la palabra la que le va a revelar el camino, le va a mostrar el camino. Pero también la palabra le va a ser útil, guía, para trasegar por ese camino que es un camino siempre angosto, estrecho. Dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Pero mira lo que dice, vamos a desarrollar y contextualicemos y pongamos en el contexto indicado este texto. Mira lo que dice el Salmo 106.
el versículo 106. Ya leímos el 105. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El versículo 106. Juré y ratifiqué que guardaré tus juicios justos. Tus justos juicios. Mire, mi amado hermano, aquí David está tomando una determinación, una decisión. David dice, juré, o sea, hice el compromiso, me determiné, dice, me determiné, juré, hice el compromiso, confirmé, me determiné, me arraigué, me fortalecí, me establecí en que guardaré tus justos juicios. ¿Y por qué dice David que guardaría los justos juicios de Dios? ¿Por qué dice David? Escuche, dice la palabra, mire lo que dice el 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. David toma una decisión, una determinación. Dice, juré, me ratifiqué, confirmaré que seguiré tus justos juicios. ¿Por qué? Porque me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. David sabía que de la palabra del Señor provenía la sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para poder enfrentar a sus enemigos. Los enemigos hoy del creyente son los enemigos en su alma. La depresión, la desesperanza, la aflicción, la frustración, la amargura, son enemigos tuyos, son enemigos míos. Y la única forma, hermano, de hacernos sabios, o sea, de hacernos inteligentes, más que esos enemigos, escuche, es con los mandamientos del Señor. Pero para ello tienes que, mi amado hermano, tomar una decisión, una determinación. Una determinación, una decisión. Guarda sus justos juicios. Guardar es poner por obra. Y no pones por obra algo que no conoces. Para poner por obra tienes que conocer. Y en el caso de conocer la palabra, tienes que ir a la palabra, estudiar la palabra. Y ojalá estudiar la palabra sistemática, disciplinada, consecutiva, consecuente, perseverantemente. Tú no puedes decir la palabra y soy guardado de mis enemigos si no la estudias, si no la conoces, si no es tu lámpara. Espero estarme haciendo entender, amados hermanos, ¿no? A esos enemigos les sacaremos ventaja, permítame el término. A esos enemigos les sacaremos ventaja. Y no solamente ventaja, sino que los derrotaremos. Enemigos de nuestra alma. Esa aflicción, esa frustración, esa amargura, esa desesperanza, esa depresión, hermano. Todo eso se vence. Es vencible. Y les voy a decir por qué, mi amado hermano. Porque es la palabra la que nos hace sabios e inteligentes. ¿Sí? Así que, amado hermano, dice el salmista, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Qué es lo que siempre está con él? ¿Qué es lo que siempre está con él? Sus mandamientos, o sea, los preceptos. La palabra para el salmista era como suya. Su alma estaba fervorosa, ardiente, anclada, nada más deseaba que la palabra, porque él sabía que era la forma como podía derrotar a esos enemigos. Mi amado hermano, cuando nosotros vemos, ahí encontramos la respuesta de el por qué entonces David jura y ratifica, confirma, toma una decisión. Porque sabe que en la palabra es más que vencedor. Porque sabe, y para nosotros debe estar muy claro, que en Cristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Así que, mi amado hermano, dice, y sigue el salmista, ¿por qué tomó esa decisión? ¿Por qué juró, ratificó, confirmó? ¿Por qué hizo ese compromiso? ¿Por qué se afianzó allí? ¿Por qué se ancló allí? ¿Por qué? Salmo 99, vaya ahí, mire y verá. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Escuche, déjeme por favor leer otra versión. No, algunos me preguntaron si el fondo era un fondo, ¿cómo se llama? De 3D. No, no es de 3D. Muy bien, ahí está, Salmo 119.
en el versículo 98, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque son míos para siempre. ¿Y sabe qué dice el versículo 99? En esta versión dice, más que todos mis enseñadores he entendido. Escuche, mira cómo dice este. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque tus testimonios son mi meditación. Tengo más discernimiento. ¡Wow! El salmista sabía por dónde ir. El salmista sabía que era derecho y que era torcido. El salmista sabía y tenía muy claro qué era bíblico, qué no era bíblico, qué es lo que nosotros debemos tener a este tiempo, qué es verdad y qué no es verdad. Hermano, tenía discernimiento. Y cuando hay discernimiento no hay cabida para la confusión, la duda, la incredulidad. El pensamiento es clarito, fluye, no hay confusión mental. No hay confusión mental. El salmista sabía y tenía claro con respecto a Dios lo que él estaba haciendo, lo que él había hecho y lo que él iba a hacer. Es por ello que nada lo iba a hacer retroceder. Hermanos, es lo que se precisa hoy, santos y santas de Dios, por el amor de Dios, hermanos. Se les ruega, hermanos, se les implora, se les suplica, acudan a la bendita palabra del Señor, estudien, escudriñenla, húrguenla. Por favor, por el amor de Dios, hermanos. Si es ella la lumbrera, vamos entendiendo qué significa lumbrera a mis pies. Sí, no lo sabemos de memoria, sí, pastor, muchos se lo saben de memoria. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sí. Pero ¿y qué, hermano, verdaderamente del mensaje esencial? Y vamos a ver por qué sigue siendo lumbrera. Y por qué el salmista guarda, dice esta versión, versículo 100. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. O sea, guardar del término aquí hebreo es he puesto por obra. Por eso ha hallado sabiduría. Cada vez que tú pones por obra este manual, te portas como sabio. Cada vez que tú dejas de consultar un manual, te portas como tonto. Hermano, consulta el manual por el amor de Dios. Pero es simplemente un casco, no importa. Es un medio de protección, de seguridad para tu vida, como lo es la bendita palabra del Señor. Es protección, es seguridad para tu vida. Ay, hermanos, un poco de cordura, me dice mi esposa. Disculpen, ofrezco disculpas. Es seguridad para tu vida, hermano. Las has puesto por obra. Y miren, dice el salmista, versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. O sea, para el salmista de continuo, para él de continuo era la palabra en su boca. Eran como miel para él. A pesar de la dificultad, de la circunstancia, de la situación, él tenía claro que si Dios había prometido, él le iba a cumplir. Salmo 103 de esta versión dice, cuán dulces son a mí, paladar, tus palabras, más que la miel a mi boca. Más que la miel a mi boca. Miren, tengo una historia o anécdota, ilustración. ¿Cómo me la quieren recibir? Un momento. ¿Cómo me la quieren recibir? Teodorico, un hombre ministro en Colonia, esto es en Alemania, fue interrogado en ese momento por el emperador de la época, el emperador Segismundo, ¿no? Y Segismundo le pregunta al emperador de la época, a Teodorico, ministro en Colonia, oye, Teodorico, que ordena emperador Segismundo, ¿cuál es el camino más directo y rápido para alcanzar la felicidad? Y contestó Teodorico de Colonia, brevemente. Contesta Teodorico, cumple cuando estás bien de nuevo lo que prometiste cuando estabas mal. Se lo repito, cumple cuando estás bien de nuevo lo que prometiste cuando estabas mal. ¿Me estoy haciendo entender? David hizo un juramento. David hizo
y tomó una decisión, una determinación. David tomó ciertamente para él como absoluto lo siguiente. Escuche, juré y ratifiqué. O sea, David dijo, mire, mi compromiso es incólume, mi compromiso es ineludible. No y mil veces no me moveré de a lo que yo me comprometí. Juré y ratifiqué que guardaré, esto es poner por obra tus justos juicios. Aunque afligido esté en gran manera, cumpliré. La decisión está tomada. No volveré atrás. Hermanos, David lo hizo y nunca más se movió de ahí. Pecó, sí, se arrepintió. Dios le perdonó, pero David nunca dejó de arrepentirse. Había tomado una decisión. No volvería atrás. Había tomado una determinación su Señor. El salmista había tomado tal decisión. No seas como muchos hoy en día, que si la mano de Dios cae algo pesada sobre ellos, hacen toda clase de promesas. Son unos promeseros de primera. No se los gana nadie ese puesto. No seas como esos, hermano. Que cuando la mano de Dios la sienten, ¿no? Cuando cae algo pesada sobre ellos, hacen toda clase de promesas acerca de cómo pueden enmendar su vida. Pero cuando la vara, cuando la mano pesada se aparta de ellos, cuando la mano pesada se aparta de su espalda, cuando la vara se aparta, todo es olvidado. No sean como ellos, hermanos. ¿Cuánta gente llega a la iglesia? Sí, pastor, pastor. Algunos hasta le dicen a uno, amado pastor, amado pastor. Y llegan con toda esa expectación emocional y con una verborrea que no pueden con ella. Y eso les dura 1 año, 2 años. Uy, pastor, o sea que cuánto tiempo cristiano, hasta que llegues a tu casa. Por eso es que esto es lumbrera. ¿O por qué crees que se llama lumbrera? Porque el camino es para alumbrar el camino, para ver dónde pones tus pies, pero el camino para llegar ¿a dónde? A tu casa. ¿Dónde queda tu casa? Somos de allá, hermanos, no somos de acá. Así que, mi amado hermano, muchas veces sucede, ¿no? Esto que les estoy mencionando, ¿no? Cuando la vara se aparta de su espalda, todo lo olvidan. Es más, muchas veces sucede que son peores que antes, ¿no? Muchas veces. Es por ello que hay que como que remozar las resoluciones, determinaciones o promesas santas que hacemos, a lo santo que le hacemos. ¿Se me va a entender? Entiéndase remozar como verificar, constatar, sellar, apostatar, confirmar, apostillar. A diario. Señor, que no se me olvide, primero, escuche, primero, que no se me olvide, Señor, de dónde tú me sacaste. Porque si no olvido de dónde me sacaste, siempre estaré remozando mi resolución, siempre estaré remozando mi determinación, siempre estaré ratificando qué es lo que debo de guardar, a quién debo de seguir y cómo debo de seguir. ¿Vamos bien? Un soldado, hermano, como lo menciona Pablo, ¿no? Soldados, somos soldados. Un soldado indeciso o que simplemente ha olvidado sus juramentos en la lucha, será derrotado fácilmente. Hermano, la oración del soldado: Colombia, patria mía, te llevo con amor en mi corazón, creo en tu destino, espero siempre verte en libertad, en paz y libertad. Y al final dice, y llegado el caso, morir por defenderte. Si el soldado pierde de vista tal convicción, va a ser un timorato acobardado. Se presentará seguramente con uniforme camuflado, pero parecerá un tonto de capirote. No, hermano. El valor que realmente se va infundiendo en el soldado, el valor que va creciendo en el soldado, es a causa de sus juramentos, de sus convicciones. Y llegado el caso, dice el soldado, morir por defenderte. Por eso dice, Colombia, patria mía, te llevo con amor en mi corazón. Y por eso, si hay un ejército glorioso, valeroso, destacado a nivel mundial, es el nuestro. Es como que herve la sangre.
Pero si ese soldado es indeciso o simplemente lo que hace es como recitar el juramento como algo así efímero, vano, pues va a ser un soldado indeciso y al momento del combate va a ser el primero de los arrugados. El valor verdadero, hermano, la determinación genuina va a hacer que arrolles las dificultades, además de disipar un ánimo pasivo, esto es el desánimo, y una actitud vacilante. Cuando hay esa determinación genuina, como la de David, no, como la del salmista, no importa, hermano, cuáles sean esos enemigos, no importa cuál sea esa situación. David solamente dijo lo siguiente: juré y ratifiqué. O sea, tomé una decisión, una determinación y la apostillé, la autentiqué. Voy a obrar conforme a tus preceptos y mandamientos. Él determinó guardar, poner por obra la palabra. Su prioridad era la palabra, su alimento, su aire, su pasión, su amor. Hermano, cuando esto es así, cuando tú determinas guardar, poner por obra su palabra, cuando la palabra se convierte en tu prioridad, en tu alimento, en tu aire, en tu pasión, en tu amor, te aseguro, para ti va a ser un deleite, un gozo, va a ser como miel estudiar. Ay, hermano. ¿Y para qué estudiar? Hermano, recuerda, el camino para llegar a casa precisa de esta lumbrera. Y recuerda esto: tu casa y mi casa son de allá. Ten cuidado que no te vayas a desviar. Amén, amén. Así que cada uno de nosotros, mis amados hermanos, cada uno de nosotros, mis amados hermanos, tenemos que acudir siempre, siempre, sí en conocimiento, sí es real, pero sí a la practicidad, a la vida práctica, hermano. El Salmo 103, en el versículo 103, perdón, yo digo Salmo 103, en el versículo 103, mire lo que dice el salmista: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Y saben por qué? Porque él sabía y tenía claro que la palabra lo había hecho más sabio que a sus enemigos. Ay, hermano. Él sabía que más que todos los que le habían enseñado, más que mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Por eso juré y ratifiqué. Y por eso él consideró que lámpara era a sus pies su palabra y lumbrera a su camino. Ay, hermanos. A veces vemos los salmos como algo religioso, ¿no? A veces como feamente piadoso, ¿no? Digo, el término piadoso no está mal, pero digo feamente, o sea, como de falsa piedad. El valor verdadero de la determinación genuina, vuelvo y te repito, el valor verdadero de la determinación genuina va a hacer que arrolles todo tipo de dificultad. Tal vez no desaparezca la dificultad, pero tal vez crezcas en medio de esa dificultad. Y vas a disipar todo ánimo pasivo. Esto es todo desánimo. Por eso me impacta cuando alguien dice: es que estoy desanimado. Yo digo: pero por el amor de Dios, entonces este no estudia. Este no sabe qué es lumbrera. Es lumbrera a mis pies. Este no sabe qué es lámpara a mis pies y no sabe qué es lumbrera al camino. No sabe, no tiene ni idea. ¿Cómo puede ser posible esto, amados? O sea, desde que lo conozco está desanimado. Nació hasta desanimado. Yo digo: pero ¿cómo puede ser esto, hermano? ¿Nacer de nuevo y desanimado? ¿Pero qué es esto, hermanos? Por el amor de Dios. El salmista lo que está diciendo cuando habla que como miel es como si se alimentara de ella. La halla dulce y sabe, menciona como miel. Se fue el tiempo. Menciona como miel porque la miel es un alimento que no se descompone, ¿sabían ustedes? No se descompone. Es un alimento rico en minerales como no se alcanzan a imaginar. Es un alimento que es base de nutrición en cuanto a hidratación también. Es un rico alimento, no se descompone. Por eso dice como a miel. O sea, la halla dulce.
la halla muy dulce, pero cuando da testimonio de ella, la halla más dulce. ¿Qué es cuando haya testimonio de ella? Cuando la palabra obra en ti internamente, empieza a orar externamente, tú empiezas a ser otra persona verdaderamente en Cristo Jesús, pues ahí, mi amado hermano, la hallas más dulce. Y ni qué decir cuando familiares en tu casa, tus hijos, tu cónyuge son transformados por la palabra, pues la hallas aún más dulce. Oh, Rey del cielo, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que la bendita palabra del Señor por medio del Espíritu Santo nos está hablando hoy. Como miel, pero no solamente para conocer, sino para obrar. Como miel para conocer y obrar, o será como hiel al conocer y no actuar. Se la repito, como miel para conocer y obrar, pero como hiel al conocer y no actuar. Es por ello que debemos de ser muy cuidadosos de no apartarnos de esta lámpara, de no dejar esta lámpara, porque esta lámpara va a hacer que vayamos por el camino correcto, hermano. Sígame en esta reflexión, hermano. Mire, yo aprendí lo siguiente: el que nunca toca una copa de bebida alcohólica jamás se emborrachará. Yo aprendí eso. O sea, el que nunca toca una copa de bebida alcohólica, pues jamás se emborrachará. El que nunca pronuncia una palabra ociosa, jamás se le tildará de ignorante o de analfabeto o de necio. ¿No? ¿Cuántos han escuchado a aquellos que dicen tantas palabras, dicen que en las muchas palabras hay pecado? Pero el que empieza a apartarse poco a poco, no tiene ni idea ni se imagina, nunca sabrá incluso dónde terminará. Y esto por lo que puede llegar a ser su postrer estado, peor que el primero. ¿Sí me hice entender, hermanos? ¿Sí? El que nunca toca una copa no se va a emborrachar. El que nunca pronuncia una palabra de esas ociosas jamás se le tildará. Pero el que empieza a apartarse poco a poco, no tiene ni idea, ni se imagina, nunca sabrá dónde terminará. Por eso, hermano, ¿por qué apartarse? No podemos tomar a la ligera el apartarnos de la palabra. Es muy triste, duele el corazón cuando por ahí algunos manifiestan: yo estudio, yo leo, aún por ahí tengo algunos libros, ¿no? Yo pastor, pues sí, no voy a estudiar allá con ustedes o no estoy ahí estudiando, pero no, créame que yo estudio por mi cuenta. Yo estudio por mi cuenta, yo también leo. Yo digo, pues, ¿cómo así? ¿Cómo harán si cuando tenían quien les enseñaba les costaba? ¿Cómo será entonces en su propia autonomía y autogobierno ese famoso estudio? Por favor, no se llamen a engaño. ¿Saben por qué? Porque si al final tú te engañas, los que se imponen son tus enemigos, los enemigos de tu alma. Y sabes, el postrer estado puede llegar a ser peor que el primero. No se engañen. Y concluyo, hermanos, con el versículo 101 del Salmo 119. Dice la bendita palabra del Señor: de todo mal camino contuve mis pies. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Lámparas a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Sí? De todo mal camino, dice la palabra. ¿No? De todo mal camino. Así que, mi amado hermano, mire cómo está aquí en el 104. ¿No? De tus mandamientos he adquirido inteligencia. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Yo leí fue el 101 anteriormente, discúlpeme. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. De todo mal camino. Y mira cómo está en el versículo 104 para darle la conclusión a nuestra enseñanza hoy. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Vuelve y lo repite. En el 98 había dicho que es más sabio, ¿no? Y había dicho que más que todos los enseñadores había entendido, más que los viejos había entendido.
de modo que habiendo entendido, contuvo sus pies del mal camino, no se apartó de los juicios. ¿Por qué? Porque la palabra fue la que le enseñó y lo vio como dulce a su paladar, o sea, era su alimento. Y aquí va concluyendo versículo 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Déjeme leer otra versión muy rápido porque voy concluyendo. Ya me están haciendo caras por acá. Muy bien. Salmo 104 en esta versión, por favor. Permítame, por favor. Algunos se delicó en una oportunidad en la iglesia hace un par de años porque que el pastor utilizaba varias versiones de Biblia y que eso él no estaba de acuerdo, que mejor no volvía, que él prefería ir a estudiar por su cuenta. Ay, de capirote el tonto. Muy bien. Aquí dice el 104, escuche. De tus preceptos he sacado entendimiento, dice la palabra. Por eso odio toda falsa conducta. Otras versiones, un pin más diluidas, dice, por eso siento cierto fastidio. No. Eso dicen otras versiones. Dice, por eso me resisto. Eso dicen. Pero esta versión dice, odio. O sea, aborrezco, dice el salmista. Aborrezco. Mire, hermano, si tú dices ser un creyente verdadero, si tú dices ser un creyente que se quiere ajustar o que se ajusta al manual, si tú dices ser esa clase de creyente que se ajusta al manual, esto es a la palabra, si tú dices ser esa clase de creyente cuyo alimento predilecto es la palabra y como miel, tu corazón será un corazón fiel. Y siendo ese corazón fiel, tu corazón no va a ser indiferente a la falsedad. ¿Me estoy haciendo entender? Los corazones fieles no son indiferentes a la falsedad. Surge en ese corazón que tiene clara la palabra como una santa indignación, porque, escuche, así como aman la verdad, aborrecen el pecado. Los santos de Dios tienen un horror total a todo lo que es falso, a todo lo que es mentira. No se tolera la falsedad. El santo de Dios, cuya palabra, cuya Biblia es como la miel. El santo de Dios que ha jurado, que ha ratificado, que ha confirmado, que ha determinado, que ha apostillado, que ha autenticado y ha determinado vivir, obrar en esta palabra. El santo de Dios se opone vigorosamente, contiende ardientemente por la fe, contiende ardientemente, se opone vigorosamente a toda clase de error de doctrina o de maldad en la vida. Judas versículo 3. Es el propósito de la carta en Judas, léalo en el versículo 3. El verdadero creyente, el que considera que esto es lámpara a sus pies, lumbrera su camino, que es como miel para él, no hace tregua ni concesiones ni negociaciones con el pecado. Si hay algo en lo que el Señor nos revista, o si hay algo para lo cual el Señor nos ha revestido con su fuerza, es para combatir toda forma de pecado. Por eso dice el salmista, aborrezco. Dice, aborrezco, por tanto he aborrecido todo camino de mentira, o sea, pecado. En la otra versión dice, odio toda clase de pecado. Si has de odiar, amado hermano, santo y santa de Dios, con intensidad, que sea el pecado, que sea todo camino de mentira, todo orgullo, autosuficiencia, arrogancia, avaricia, codicia, pereza, negligencia, todo tipo de inmoralidad sexual. Si has de odiar, odia la idolatría, la murmuración, la crítica, la amargura, la falta de perdón. Odia todo tipo de vicios, aborrece todo tipo de vicios, toda forma de pecado, toda justificación propia. Odia la hipocresía. Hermano, este tipo de pecados no solo se evitan, se odian, se aborrecen, se detestan.
Un verdadero creyente no solo hace lo bueno, sino que se deleita en hacer lo bueno. No solo hace lo bueno, sino que se deleita en hacer lo bueno. Y no solamente sabe hacer lo bueno, sino que hace lo bueno. Y al hacer lo bueno, siente gozo y alegría en hacerlo. Esa es la esencia del verdadero creyente. ¿Por qué? Porque lámparas a sus pies y lumbrera a su camino. ¿Camino a dónde? Algunos esquivan algunos pecadillos, ¿no? Algunos esquivan algunos pecados, pero arrullan a otros, consienten a otros. Algunos pecados les son amargos, pero saborean otros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Mire, se lo pongo en esta ilustración. Algunas aborrecen la idolatría, el adulterio, la inmoralidad sexual, ¿no? La aborrecen, es amargo, pero es deleitoso para estas la murmuración, el chisme, ¿no? Aborrecen las malas palabras, aborrecen, ¿no?, con intensidad las blasfemias, las doctrinas heréticas, ¿no? Pero arrullan, consienten la hipocresía. Un hipócrita siempre, dijo alguien, deja algunos huevos en el nido para que los empolle el diablo, aunque se lleve muchos. Se lo repito, un hipócrita siempre deja algunos huevos en el nido para que los empolle el diablo, aunque se lleve muchos. Al hipócrita le desagrada algún pecado, sí, de los demás, incluso algunos que ven la iglesia. Pero su desagrado muchas veces es porque no puede cometer el mismo pecado. Por ejemplo, el de ser infiel. Le desagrada que otros sean infieles y adúlteros. Pero esto le desagrada no por en sí por el pecado, sino porque tal vez está tan aburrido, tan amargado, tan frustrado, que quisiera serle infiel a su esposa. Esto se lo digo, hermano, ¿no? Porque hay que tener muy, muy claro, hermano, muy claro, que si hay algo que debamos aborrecer y odiar es el pecado, ¿no? Entonces algunos, ¿no?, muchas veces aborrecen, sí, como la murmuración y el ser hipócritas, ¿no? Pero la practican piadosamente, o sea, enmascaran con piedad, lo que, como diría alguien, una falsa piedad. Entonces, no murmura de frente, bueno, murmurar de frente es imposible. No murmura como diciendo me deleito en la murmuración, no, sino murmura hipócritamente. Señala y critica hipócritamente. Es que hasta en eso son artistas, ¿no? Entonces, una manera de murmurar, de criticar, de señalar hipócritamente puede ser esta en la iglesia. Puede ser en la iglesia. Hermanita, le tengo una información. Sí, hermana, sí. Tengo que contarle algo. Claro, hermanita, esto se lo voy a contar para que oremos. Sí, cómo no, vea. Para que oremos chismosa, liendrosa, piojosa. No, detesta el adulterio, pero ama delirantemente la murmuración y la crítica. Conocí otra, ¿no?, que en su momento dijo, ay, que Dios me perdone. No es por decir nada malo de nadie, que Dios me perdone. Por el amor de Dios, qué hipócrita, ¿no? Esas son de las que dejan algunos huevos en el nido para que se los empolle el diablo, aunque se lleve muchos, no importa, esas son así. Así que, mi amado hermano, aborrecimiento, odio al pecado, es un afecto o pasión, permítame así describírselo, como pasión implacable por destruir esa bestia llamada pecado, ¿no? Hermano, mire, el pecado es una bestia, ¿no? O la eliminas o esta bestia te destroza. Por eso el salmista había ratificado, había jurado que era la palabra, porque él sabía que esto lo iba a librar de sus enemigos. Mortifica el pecado, hermano. Clame contra el pecado.
Mortifíquelo. Hay un título de un libro que se llama Mortificación del Pecado, de un puritano del siglo XVIII, John Owen. La mortificación del pecado. Mortifique el pecado, hermano. Clame contra el pecado. Hermano, mortifíquelo, clame contra el pecado. Levántese, revoluciónese contra el pecado. ¿No? Grite contra el pecado, hermano. Clame contra el pecado, así como los judíos clamaron en su momento contra Cristo. Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Clama así, de esa manera, pero contra el pecado. Crucifícale, crucifícale, crucifícale. No le muestres indulgencia al pecado. No le muestres indulgencia, que rebose de ti todo poder para resistir, para aborrecer. Y si has de rebelarte con odio jarocho, que sea contra el pecado. Hoy te odio con odio jarocho, pecado. Como lumbrera, dice la palabra. Como lumbrera, para eso es lámpara a mis pies, tu palabra, y lumbrera mi camino. Ay, si has de odiar con odio jarocho, que sea el pecado. Ahora, bueno, usted utiliza el término jarocho, con el permiso de mis hermanos mexicanos, ¿no? Jarocho hace referencia a uno que es nacido en una zona costera en México, ¿no? Esto es más exactamente en Veracruz, ¿no? En un lugar llamado Sotavento, o sea que es al que determinaron como lugar al que azotan los vientos. Entonces a eso se les llama jarochos, ¿no? Hace referencia a una persona como de modales toscos, bruscos, ordinarios, descompuestos, algo insolentes. Entonces, si hemos de decir aún en el término jarocho, entonces odiemos, aborrezcamos de manera brusca, tosca, ordinaria, descompuesta, insolente al pecado. Eso es odio jarocho. ¿Me hice entender? ¿Sí? Entonces tenga cuidado cuando usted le llama, cuando va a México y le dice a otro jarocho, porque le está diciendo ordinario, tosco, descompuesto o algo insolente. Entonces mejor cierre el pico y no le diga jarocho porque lo puede estar ofendiendo, ¿no? Sí, pero si has de odiar, aborrecer con odio jarocho, hermano, de manera tosca, ordinaria, descompuesta e insolente, que sea el pecado. Todo pecado es una mentira, hermano. Todo pecado es una mentira. El que peca, lo que está intentando es engañar a Dios. O sea, el que peca le está diciendo a Dios, Dios, tú eres tonto. Tú eres tonto, ¿no? Pero en realidad lo que está haciendo es que se está engañando a sí mismo. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Y ya concluí, no se afanen mis supervisoras y coordinadoras de medios, ya concluí. Proverbios capítulo 14, se pasa rápido el tiempo, ¿no, hermanos? Se pasa rápido el tiempo. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. De muerte. Mira cómo está esta versión, rápidamente. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Mira cómo está esta versión que tengo acá. Proverbios 14, 12. Aquí está. Hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte. ¿Ves, hermano? Entonces no se engañe. Mire, hermano. Cierro. No hay engaño. No hay mayor engaño como la locura de creer que una carrera en el pecado puede llevarte a la felicidad. Yo creo que no hay mayor locura, hermano. No hay mayor falta de razón. Yo creo que no hay nada más desquiciado que el creer que una carrera en el pecado puede llevarte a la felicidad. Mi amado hermano, entonces hoy realmente el llamado es a que sea la palabra, hermano. No rehuses, no la tengas en poco. Es de bendición, hermano. Y ya viste por qué, te harás sabio. Aborrecerás
Lo que tanto amabas lo aborrecerás, y lo que tanto aborrecías lo vas a amar. Y eso, hermano, hermana, santos, santas de Dios, trae bienaventuranza. Eso significa, nos hace doblemente dichosos, doblemente felices, hermanos. Bien, damos gracias a nuestro Rey de Gloria por este bendito tiempo. Padre, te damos gracias y te bendecimos porque eres nuestro Dios bueno, fiel, santo y justo. Te damos a ti toda la honra, Señor, y toda la gloria. Padre, ayúdanos, Señor, para que nosotros, mi amado Señor, cada uno, tomemos esa decisión, esa determinación. Como lo hizo el salmista, dice, juré y ratifiqué que pondré por obra. Oh Rey, ayúdanos como iglesia, Señor, a tomar semejante y tan sublime decisión y determinación. Padre, en el nombre de Jesús, sabiendo que semejante decisión y determinación es de gran bienaventuranza para nuestras vidas, Señor. Nos hará sabios, inteligentes, comprendidos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos porque es tu palabra, Señor, la que nos tendrá apartados del mal. Y no solamente lo apartaremos, sino que lo aborreceremos, Señor, lo odiaremos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que este sea un tiempo para semejante y tal determinación, santa y sublime. Determinarnos por lo santo, por lo sublime, por lo bendito, por lo que realmente produce gozo, Señor. Gracias te damos, bendito Rey Santo, mi amado Señor, en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amados, gracias a todos ustedes los que diezman y ofrendan, los que hacen llegar sus donativos, muchas gracias. A los que no, pues hermano, les animo y no tengo nada para ofrecerles porque yo no hago milagros, los milagros los hace Él. No tengo gramitos de tierra santa, ni tengo aceitico de oliva, ni tengo trocitos de la cruz de Cristo, no tengo nada de eso para ofrecerles. Lo único que sí quiero, hermano, es animarles, instarles a que diezmen, ofrenden, hermano, hagan llegar sus donativos. Se precisa, y el tiempo, si ustedes lo notan, de verdad, hermanos, les digo con la sensatez, prefiero ser sincero antes que timarlos o utilizar algún tipo de argucia que desdore la sana doctrina. Hermanos, prefiero decirles, tenemos gran necesidad. Hay gran necesidad de recursos. Así que a todos los que diezman, ofrendan, hacen llegar sus donativos, nuestra gratitud. A los que no, les animo, hermanos. Es de gran bendición. Y esto para que la palabra siga corriendo, para que las puertas de la iglesia sigan abiertas. Seguimos pagando un lugar, unas instalaciones. Así que, mis amados hermanos, si de gracia has recibido, pues de gracia da, hermano. Y hazlo verdaderamente porque también es un principio bíblico. Corresponde a la Escritura. ¿Quieres que realmente vivir con claridad en tus finanzas también, hermano? Pues nada mejor que acudir a dar al diezmo, a la ofrenda, al donativo. A todos ustedes que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde el mejor descanso y tiempo y esperamos vernos pronto. Que el Señor les bendiga. Bendiciones a todos.